Muy buenas tardes, días o noches. Depende de qué horas me vean, no sé, ¿verdad? Yo aquí en California, miren, aquí ando en el trabajo y aquí precisamente unas montañas que están a aquel lado, no sé si las alcancen a ver, me tapa esta pinche camioneta y me tapa también ahí Las Palmas, pero ahorita se las enseño. Ahorita que me estacione aquí adelantito, ahí voy a buscar una manera de enseñarles las montañas que están de la mitad para arriba, están llenas de nieve. Ayer hizo mucho frío en la tarde, en la noche llovió, hizo viento helado. Imagínate tú, el viento estaba pasando por allá, por donde estaba cayendo nieve, y luego llegaba aquí. Se cuenta un cooler gigante, bueno, para todo el valle. Y pues no, pues nos amanecieron las montañas cubiertas de nieve, más o menos hasta la mitad. Más que en el área donde yo ando ahorita, hay unas montañitas antes de las montañas más grandes. Entonces, las montañitas pequeñas tapan la visión y no dejan ver bien las montañas grandes. Más tarde voy a andar trabajando más cerca de las montañas grandes, pero igual desde ahorita yo quiero hacer un pequeño video hablando de un tema y dije, ¿por qué no? Les muestro las montañas con nieve a esta gente, ¿no? Para que las vean. Miren, allá al fondo se pueden ver, miren, allá al fondo, aquí se ve una casa, aquí se ven unas montañas y allá al fondo se ven las montañas aquellas altas, miren, me las van a tapar las casas, miren, al acercarme me van a ir tapando la visión las casas, miren, y ya me las taparon las casas esas, ¿no? Sí, miro. Ay. Les hice un en vivo platicándole acerca del anticristo, pero ahorita les voy a platicar un poquito del 666. Un poquito del 666. Y curiosamente, el número 666 en hebreo se puede leer como www, que viene siendo por la triple W, que es el .com, ¿no? Prácticamente es como el internet. Entonces, eso se puede deducir si se traduce en hebreo, que es 666, es como si fueran 3 Ws. Es lo que se puede traducir. Es una interpretación. No es que tienen que decir, es que esto es. No, es que eso se puede interpretar así. También se puede interpretar si le cambian un número, una letra, como que era Calígula. El 6 creo que era 656, no era 66, era 656. Se podía interpretar como que eso era el emperador romano Calígula. Si sabe la historia de Calígula, sabe que era un grandísimo loco que llegó a ser uno de los peores emperadores de Roma. Y curiosamente el número 666, sin cambiarle el del medio por el 5, también se puede interpretar como en hebreo es el nombre de Herodes, ¿no? Ese también se puede interpretar así, se suena así. Mas, sin embargo, hay una interpretación o una teoría que me parece más fascinante. Esta es la que les quiero decir. En el libro de Revelaciones, que es el libro de Apocalipsis, siempre que decimos Apocalipsis pensamos en el fin del mundo, pero Apocalipsis no es otra cosa, no es destrucción. Apocalipsis significa revelación. Entonces, le atinaron los testigos al ponerle al libro Revelación, ¿no? Apocalipsis suena más fatálico, más fatality. Revelación suena mejor. Pues el libro de Revelaciones, hay una parte donde menciona que los corderos, o el cordero iba a poner la marca del cordero, a los que le servían a su Dios. Uno de los 4 ángeles le dijo a los otros, pongamos la marca, ¿no?, en la frente de los que pertenecen a nuestro Dios. Y la marca esa no se sabe qué era. Pero la marca de los enemigos de Dios sí era la marca de la bestia, que era 666. Algo interesante para que entiendan esto. En la antigüedad, cuando un dios escogía una nación, hacía un pacto con ella. Los egipcios tenían un cierto pacto con ciertos dioses, ¿no? También tenían sus pactos.
Algo interesante es que hay cuadros egipcios, yo le llamo cuadros, pero son como grabados en paredes, donde muestran cómo un dios de esos, este, estaba aportando, y esto le va a sonar muy crudo y muy pesado, así que tenga el estómago, si tiene el estómago sensible, le advierto desde ahorita, esta información es dura, es pesada, no es algo ligero de consumir, es para gente con mente fuerte, ¿no? Uno de los dioses egipcios estaba donando su semen para que ese semen sea purificado y sea usado eh, para el faraón, ¿no? O sea, le estaban insertando su semen o estaban separando algo de su semen para poderlo introducir o modificar la genética de faraón. Por eso es que los faraones se creían dioses. Por eso es que los faraones decían que eran inmortales o que cuando murieran se iban a ir con los dioses. Por eso es que los preparaban tanto después de su muerte. Curiosamente, en la pirámide de Giza, también las otras dos pirámides que están ahí, ¿no? Que son las más famosas de Egipto, pero en realidad hay como 14 pirámides en Egipto. Hay más. En el mundo hay muchísimas, pero estas tres que son las más famosas, que están alineadas con la constelación de Orión, los científicos han descubierto que adentro de las pirámides se aceleran los átomos. Es como si las pirámides fueran un acelerador de partículas. De hecho, adentro de las pirámides hay unas, no sé cómo llamarles, pero hay unos pasadizos muy pequeños que entran de un lado, salen por otro, bajan por un lado, que dicen que estos pasadizos antes se les echaba agua. También en estos pasadizos, algo interesante es que no hay ningún gramo de hollín. ¿Qué significa esto? ¿De qué estoy hablando? Pues de que los que construyeron esto se iluminaban con algún tipo de luz artificial. O sea que adentro de estas pasadizos entre las pirámides no hay restos en las paredes de hollín, de humo, de ceniza, de que alguien hizo fuego ahí adentro, de que alguien se metió con una antorcha para poder mirar, porque está bien oscuro. Son pasadizos muy pequeños. Entonces la pregunta es, ¿cómo se iluminaban? ¿Cómo miraban ahí adentro? Alguien va a decir con espejos. Bueno, pues hay lugares en que ni con espejos llega la luz. Entonces, uno de los dibujos en una pared muestra un tipo de batería gigante. Un contenedor enorme con un tipo de minerales adentro, con un tipo de cable metido de cobre, que se cree, los científicos dicen, esto posiblemente fue la primera batería. Algo interesante, ¿no? Ahora, estos datos se los platico para que entienda esto. Los faraones, después de que tenían el ADN de los dioses, no querían tener linaje con gente común, porque eso se iba a perder. Ellos embarazaban a sus propios parientes, a sus hermanas, entre hermanos y primos, ¿no? Parecían del norte, dijo el otro, parecían norteños, bueno, de Monterrey. Bueno, el caso es de que sí, embarazaban a sus parientes porque no querían perder ese ADN. De hecho, el faraón más famoso, que creo que es Ramsés, ¿no? O Tutankamón es el más famoso, ¿no? Tutankamón, usted escucha el nombre Tutankamón y se imagina a un hombre casi de 2 metros, bien fornido, eh, guapo, pelón, con delineado en la ceja, que era lo que hacían, ¿no? Los egipcios, con un trapo en la cabeza, no sé. Se lo imagina gigantesco, ¿no? Eh, se lo imagina como el rey Atarjejes de la película de los 300. Pues no, déjeme desilusionarlo un poquito. Tutankamón era un chamaquito como de 13 años, bien puñetero y bien enfermo. Tenía deformidad en los huesos, deformidad
en sus extremidades. Estaba bien madreado el pobre muchacho. ¿Por qué? Porque era hijo del producto de parientes. Parece ser que el ADN nos dice que no hagamos este tipo de, vaya, de mezclas, porque la sangre afecta a los hijos. De hecho, cuando dos personas tienen el mismo tipo de sangre puede afectar a los hijos. Me parece interesantísimo el hecho de que, curiosamente, estos faraones hacían eso por una cuestión genética. Y también el hecho de que en la misma Biblia se hable de la cuestión genética de la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. En Génesis, donde dice, tú tendrás descendencia y tendrá enemistad con su descendencia y ella te morderá en el talón y tú le aplastarás la cabeza. Se habla de dos descendencias. Algo interesante es que la descendencia de Adán, la descendencia adánica, pues fue creada a la imagen de Dios. O posiblemente hubo una modificación de ADN también en ese entonces. No sabemos eso. El hombre vivía muchísimos años en la Biblia en ese tiempo. 900 años, 400, 500, Matusalén, casi 1000 años. Hubo personajes bíblicos que estuvieron muy cerca de vivir, pues, un milenio de años, ¿no? Pero siglos, duraban siglos. Ahorita, ¿quién dura un siglo? Es muy raro. El promedio del ser humano, ahorita el hombre tiene, creo que el hombre promedio tiene 73 años, 76 años, es el promedio de vida. Y la mujer creo que son 6 años más que el hombre, es todo. La mujer vive más. ¿Quiere vivir más? Hágase mujer. No se crea. Provechito, me estoy tomando un café. Estoy descansando un ratito y voy a hacer este video porque me tengo que seguir yendo para el trabajo. Y resulta que es todo esto, ¿por qué esto lo estoy explicando? Empecé hablando de la bestia. Ah, sí, ok. A veces me apendejo. El caso es de que todo esto es porque en los átomos, que antes se creía que el átomo era lo más pequeño que existía de la materia, todo está compuesto de átomos, todo lo que puedes tocar. Si tocas un plástico, si tocas la madera, si tocas a otra persona, todo, la materia, todo está compuesto de átomos. La diferencia es que en algunos casos los átomos están acomodados de manera diferente molecularmente. Eso es la única diferencia en algunas cosas. Curiosamente el agua se podría catalogar de milagrosa porque tiene diferencias enormes, ¿no? Ya ves que tiene varios estados: gaseoso, plasma, líquido, sólido. Bueno, son diferencias moleculares. En el átomo lo que hace es sus diferentes estados, pero en sí todos son materia. Algo interesante del átomo es de que adentro del átomo, que de hecho la palabra átomo se piensa, el significado correcto de la palabra átomo es indivisible, porque se pensaba que era lo más pequeño, por obvias razones ya no se podía dividir, pero se va descubriendo tiempo después de que no, sí se podía dividir, y adentro del átomo existen los neutrones, los protones y los electrones. Y estos siempre andan en pares. Estos andan en pares. Entonces, cuando estos andan en dispares, curiosamente estos se están moviendo estamos hablando de partículas subatómicas, o sea, más chicas que el átomo. Estas partículas subatómicas ya no están compuestas de materia. Acuérdense que los átomos, muchos átomos unidos, producen materia. Pero lo que está dentro del átomo ya no es materia. Ya son partículas como de luz. Este tipo de partículas son de energía y giran rapidísimo y están en diferentes posiciones y es muy complicadísimo. Es como si fuera un pequeño sistema solar. Sí, gente. Da miedo, ¿verdad? Ok. Pues bueno, estas partículas resulta que están enumeradas en 6 átomos, 6 protones, 6 electrones y 6 protones, electrones y neutrones. Son 3 diferentes cosas y las 3 están compuestas de la cantidad de 6 cada uno. Son 6, 6, 6. ¿No le da un poquito de miedo saber que lo que está dentro del átomo son 3 seises? Pues ¿quién se escapa de esa marca? ¿Cómo saber si un ser tiene esto? Bueno, se ha
voy a hablar un poquito de de teoría científica. Am, si nosotros pudiéramos separar todo eso, hay una gran distancia entre, entre algo físico. Bueno, si pudiéramos hacer así una imagen gigante de lo que es el átomo o adentro de los átomos, ya estaríamos viendo algo muy surrealista, nada que ver con lo que vemos en la realidad. Nuestro cuerpo está hecho para descifrar lo que vemos al nivel y a la medida de la que estamos hechos. Stephen Hawking dijo que éramos nosotros unos simios peludos, para hacer referencia a que estamos bien idiotas, viendo a través de una cerradura lo que es el universo. O sea, dando a entender de que miramos muy poquito y conocemos muy poquito de lo que realmente es el universo. Si en realidad la materia está compuesta de energía y la energía está compuesta de materia, viceversa, ¿quién controla esa energía? ¿Quién dicta cómo se fusiona, cómo se fabrica, cómo se mueve? Y si la materia está compuesta de energía, cuando nuestro cuerpo muere y se destruye, la energía es liberada o es transformada a otro tipo de cosa. Y si es esa energía se va a un sitio donde viene toda la energía, ¿será que así regresemos a la fuente? ¿Será que así regresemos a Dios? Está bastante complicado de entender esto que acabo de explicar, pero eso será trascender. Eso será pasar de este plano físico a tal vez un plano astral, a tal vez un plano espiritual, donde nos llevemos algún tipo de recuerdo grabado, o no se pueden llevar recuerdos. Pero si los recuerdos no son físicos, ojo, si los recuerdos no son físicos, posiblemente se pudieran llevar. Porque ya aquí estamos hablando de que el cerebro se sabe dónde está, pero los recuerdos no. Se sabe en qué sitio del cerebro, si se desconectan ciertas neuronas, hay cosas que se pierden. Pero esas neuronas se conectan, ¿por qué cree usted? Se conectan por electricidad. Estamos hablando de que los recuerdos viajan a través de la electricidad. Gente, si nos ponemos a detallar todo, el cómo estamos hechos, el lo que se dice en la Biblia, el cómo ciertas personas mencionan que hubo intervención de dioses y todo este tipo de cosas, incluso descifrar lo que hay dentro del átomo y que te viene a dar los 3 números 6, da un poquito de miedo. Así que, si usted pensaba que el número 666 era de un ser malévolo, terrible y que daba miedo y no sé, el diablo, no sé. Bueno, bienvenido a la realidad. Usted adentro de los átomos tiene esos números. No ocupa un microchip ni ocupa un número en la frente. Ya lo tenemos. Adentro, güey. Y no sé si eso nos convierta en enemigos del que mal llaman Dios. No sé, o sea, es que ya ahí da un poquito de cringe ponerse a teorizar. Estamos teorizando en cuanto estamos especulando, no estamos asegurando nada, pero sí tiene mucho que ver cuando mezclas todo este tipo de información. ¿Qué es lo que te sale? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que entendemos? Porque yo me pongo a pensar, si el ser humano, sus memorias se graban en una parte del cerebro física, parece ser que no. Parece ser que cuando perdemos ciertas conexiones electrónicas en el cerebro, ciertas conexiones por electricidad, que por cierto viaja rapidísimo, ahí es donde está la memoria. Y si esa memoria, cuando el cuerpo muere, si todo eso se va a otro sitio para resguardar la memoria y poder crear otro tipo de cuerpo en otra parte, que esto ya se ha especulado en algunas novelas de ciencia ficción, de que si en una cosa pudiéramos meter todas las memorias de nuestra vida y esa memoria se pudiera poner, no sé, en un robot, el robot recordaría y pensaría que somos nosotros. Es como pasar, vaya, antes pasábamos una canción de la radio a un cassette. ¿Cómo hacíamos eso posible si la canción estaba sonando allá? ¿Quién sabe quién la puso? Y nosotros podíamos grabar la música, grabar los sonidos y la voz en una cinta café. Y luego ahora ya puedes descargarla, nomás con ponerle descargar y se descarga
en memoria digital. Y estamos hablando de que si fuéramos capaces de meter información adentro del ADN, el ADN es capaz de guardar información. Sí, los científicos han descubierto que incluso la sangre pudiera guardar información y el ADN, estamos hablando de que hasta en un pelo puedes guardar información porque el pelo tiene ADN. Un pedazo de piel, la sangre, una uña, saliva. ¿Y se puede guardar información ahí? Sí, se puede guardar. Y muchísima. ¿No me cree? Vaya a buscar esa información para que se sorprenda la cantidad de cosas que no sabemos en cuanto a nosotros mismos. En lo personal a mí me sorprende mucho todo eso. Y esto se ha planteado también en ciencia ficción. En una serie que se llama Los Viajeros. Hay un capítulo, no le quiero spoilear la serie, pero hay un capítulo en el que hay personas que son historiadores, que viajan en el tiempo a través de la memoria, o sea, mandan la conciencia solamente a través del tiempo. En lo físico no se puede, pero la conciencia sí, porque no es materia. Entonces lo mandan y se mete en el cuerpo de otra persona que está a punto de morir. Y estas personas, para recordar ciertas cosas, hacían transfusiones de sangre. O sea, metían sangre de ellos y las guardaban en unos contenedores congelados. Alrededor de todo el mundo tenían bancos de sangre para guardar información, para que los del futuro pudieran ir y sacar esa sangre de aquí a 300 años y descifrar lo que esa persona sabía a través del ADN de la sangre. Bastante interesante. ¿No será por eso que los testigos de Jehová no quieren transfusiones de sangre? Porque tal vez algunas memorias se transfieren a través de la sangre. Bueno, las enfermedades sabemos que sí. Las enfermedades genéticas, ¿qué son? Prácticamente son eso. Las enfermedades genéticas son un desequilibrio hormonal o un desequilibrio químico, incluso un desequilibrio toxicológico así como a través de la sangre se pasa la información genética del padre al hijo, y a veces es que el hijo tiene los mismos ojos, el mismo comportamiento, la misma voz, el mismo cabello. Físicamente nos parecemos mucho a nuestros padres. Nuestros hermanos carnales son una versión de lo que nosotros pudimos haber sido. Y a veces un lunar se pasa de padre a hijo. El hijo nace con el mismo lunar en el mismo lugar. ¿Cómo se pasó esa información? Si solamente era, un óvulo y un esperma. Algo tan pequeño, ¿pasó esa información? Sí, señoras y señores, la información se pasa por el ADN. Y mucha información. Si nosotros tuvimos padres que padecieron diabetes, nosotros somos propensos a la diabetes. Si tuvimos un pariente que padeció un ataque al corazón, nosotros somos posibles víctimas de lo mismo. Entonces se pasan las enfermedades genéticas. Y no voy a mencionar las enfermedades mentales, porque aquí ya estamos hablando de algo mucho más complejo. ¿Cómo es que eso se pasa? ¿No será por eso que Jehová dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, y le pasó algún tipo de información? ¿Y no será por eso que cuando corrió a Adán y a Eva del jardín y luego dijo, habrá una enemistad entre tu descendencia, entre la descendencia de los hombres, de la mujer, y la descendencia de la serpiente? ¿No será que aquellos tienen otra información en su ADN? ¿No será que habrá, diferente tipo de informaciones genéticas a través de la historia, y lo que queremos saber sobre la humanidad, en lugar de estar tan lejos, está dentro de nosotros? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Estoy teorizando mucho, pero es que da para mucho en qué pensar esto. Se lo dejo a su criterio, coménteme lo que usted opina. Yo no afirmo ni niego nada de lo que dije. Todo esto es mera información que me he encontrado y que me gusta compartirla con ustedes porque me parece bastante interesante en lo personal. No puedo creer solamente en una sola cosa. Tengo que barajar toda esta información y sacar algún tipo de conclusión. Mientras tanto, pues ahí se la dejo para que la platique con sus parientes a ver qué le parece. Saludos, gracias a todos, nos vemos próximamente. Chao.